Muy buenas tardes a todos los radio oyentes, a todos los que de una forma u otra nos ven en vivo, que nos verán luego a través de lo que es este programa Club de Lectores del Podantillano, que se transmite en radio a través de Radio Raíces allá en el oeste. En la tarde de hoy nos enorgullece estar en compañía del compañero Carlos Manuel Rivera Rosado, autor de Cocobalé, Danza Negra, Relatos Cimarrones del Caribe y América. Es el segundo libro de cuentos de Carlos Manuel, doctor en literatura puertorriqueña y del Caribe, formado, me imagino que en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe, en su programa graduado, y también autor de obras de teatro, o redactor de obras de dramaturgia. Así que, Carlos, una breve presentación. Pues buenas tardes, gracias Wilkin por la invitación y al doctor, a Daniel Nina, un escritor, ¿verdad? Fue el que tomó la iniciativa de invitarme para este diálogo. Nosotros nos encontramos en Mutuado y allí tuvimos una conversación bien interesante. Entonces pues, luego recibo la invitación de él, así que agradecido a ambos por esta invitación. Pues soy maestro de escuela, también soy profesor universitario, soy de Arecibo, natural de Arecibo, y he trabajado en los recintos de Utuado y Arecibo de la Universidad de Puerto Rico y en el recinto de Arecibo de la Interamericana. Pues llevo 28 años dando clases en la escuela pública y a nivel universitario como 10 años. Carlos, este es un texto que no surge de la nada. Dices que te vieron en Utuado, que vives en Arecibo, ¿no? En Arecibo, sí. Y que te has criado en Arecibo, porque en la Sí. biografía vi que naciste en Arecibo. Háblanos un poco de tu educación primaria allí en Arecibo, tu formación dentro del contexto de tu familia, de esa gente que de una forma u otra fue la que te inculcó los valores que quizás un poco hoy reflejan o se reflejan en ese texto, Cocobalé. Primeramente, yo soy natural del barrio Sonogandía, en Arecibo. Ahí está Miguel por ahí, que sabe de la trayectoria. El barrio Sonogandía en Arecibo es un barrio, ¿verdad? Una barriada pobre. Estábamos, ¿verdad? Yo soy el último hijo de 5. Y era una comunidad muy solidaria, pero al mismo tiempo teníamos muchos problemas sociales alrededor. Drogas, pues, prostitución, vandalismo, todos los problemas sociales, ¿verdad? Todo el cuadro social de estas comunidades que tienen que enfrentarse día a día contra ellos. Y el evento de la cuestión de la escritura surge, ¿verdad? En el juego prácticamente. Pues yo tenía la costumbre de en los juegos colocaba a mis compañeritos o amiguitos del barrio, vecinos, yo les entregaba historias y yo obligaba a que ellos, ¿verdad? Trataran de decirlas, y yo con una cámara trataba de grabar lo que ellos estaban haciendo, ¿verdad? También, ¿verdad? Como un inicio de cine, que es otra pasión que me vuela la cabeza. Pues así comenzó, en juegos prácticamente. Luego yo traté de llevar a cabo la parte de la escritura, plasmarla en papel, pero como no tenía los elementos, pues muchas veces dejaba la historia, la dejaba incompleta, porque no tenía los elementos, las herramientas del escritor. Y fue realmente en la escuela superior que ya ahí comienzo entonces a tener un poquito más de formación, y comenzamos ya a trabajar primero con la dramaturgia. Hicimos varias obritas en la escuela que se montaron, donde yo era el dramaturgo, ¿verdad? Hicimos una, ¿verdad? No me acuerdo ahora mismo el título, que era así, ¿verdad? Como esta dinámica del estilo de pandillas en Nueva York. Ahí Miguel se acuerda de eso. ¿Algún maestro que de una forma u otra te haya marcado, que te haya dado esos primeros puntos, ¿no? de encuentro con la literatura y con la historia? Sí, recuerdo con mucho cariño a la profesora Rodríguez. Yo creo que está viva todavía, creo que sí.
Ella fue nuestra maestra de escuela superior. Ella me dio clase en dos grados. Me dio clase en el 10º y luego en el 12º, pero fue en el 12º que realmente ella llevó a cabo, ¿verdad?, su currículo, pero ella lo hacía un poquito distinto. Ella trataba de hacerlo más vivo, ¿verdad? Nos dejaba dramatizar, nos dejaba escribir, mucha escritura libre, mucha escritura creativa, y yo creo que ese fue el punto de empuje para que luego yo decidiera entrar en la escritura. La recuerdo con mucho cariño, ¿verdad?, porque prácticamente se convertía en una fiesta. Cuando íbamos a hacer los trabajos de español, ya no era el clásico lectura, pregunta, no, ya trataba de hacerlo vivo. Y eso fue algo bien motivador, tanto para mí como para varios de los compañeros que estaban allí, que trataron también de entrar en la parte de la escritura creativa. Ella fue alguien importante. Tienes una formación previa al doctorado en español, ¿no? Sí, mi maestría fue en español, ¿verdad?, lo que sería estudios hispánicos, pero de la Universidad Interamericana, Recinto Metro. Y mi bachillerato fue en educación secundaria en español, como maestro de español. ¿Y estuvo un poco influenciado por esas contribuciones? Sí, definitivamente. ¿Verdad? Y prácticamente esta profesora de un arquetipo, ¿verdad?, de lo que se supone que sea un maestro de español, una maestra de español. ¿Cómo se supone que se imparte esta cátedra, ¿verdad?, que fue inolvidable? Entiendo que ella, ¿verdad?, marcó parte de esto. Ya en la universidad sí también tuve excelentes profesores que también nos dirigieron hacia ese punto, especialmente los profesores de la Intermetro, ¿verdad? Recordamos con mucho cariño al doctor Agulló, que estaba en la parte lingüística, ¿verdad?, esa forma estricta, ¿verdad?, que él trabajaba, esa forma rigurosa del lenguaje, también fue importante. La doctora Rita Molinero, excelente profesora de literatura hispanoamericana. La profesora Emanueli, también excelente. Un grupo muy bueno de profesores que fueron nuestros maestros y que aportaron mucho, ¿verdad?, para nuestra formación. El texto que tenemos ante nosotros, Cocobale Danza Guerrera, tiene un segundo subtítulo. Sí. Los relatos cimarrones en el Caribe y América. A mí el contenido como ese segundo subtítulo me llevó a esta oración de este texto de Miguel Barnett, Biografía de un cimarrón, que lee así: pero lo que más nos impresionó fue su declaración de haber sido esclavo fugitivo, cimarrón, en los montes de la provincia de Las Villas, Cuba. Había el capitán Correa, Arecibo, que tiene que ver con cimarronaje, que tiene que ver de una forma u otra con la presencia de tus ancestros, de tus antepasados dentro de la zona, pues naciste allí. Háblanos de ese título y de cómo de una forma u otra, ¿no?, te reflejas en él. Muy bien. Primero, Cocobale, ¿verdad? El nombre de Cocobale es un baile de bomba que ya prácticamente, ¿verdad?, estaba desaparecido, pero gracias a la iniciativa de grupos culturales han rescatado el Cocobale, que es un tipo de, ¿verdad?, un tipo de baile de la bomba, pero que prácticamente lo que está tratando de simular es un combate, ¿verdad? Muchas veces se hacía con palos, con machetes, y también se utilizaban los pies como tipo arte marcial. Y de hecho hay estudios que mencionan, ¿verdad?, que es bien en la parte de la pelea con los pies es bien parecido al capoeira brasilero. Entonces, pues, yo utilicé el título porque lo vi adecuado para la cuestión de el discurso que se trata de presentar en Cocobale, que es un discurso de combate, de lucha. Yo no quería presentar, ¿verdad?, una literatura que ya la conocemos tanto, ¿verdad?, la literatura antiesclavista, que presenta, ¿verdad?, las condiciones del esclavo, del esclavizado, perdón, ya estoy corrigiendo, las condiciones del esclavizado, todo lo que sufre. No, ahora vamos a presentar la parte de la batalla, la parte de la respuesta de ellos contra ese sistema esclavista que era tan terrible, que trataba hasta de robarles a ellos su propia identidad, su razón de ser, de ellos mismos, ¿verdad?, tratar de robarle eso, ¿verdad?, para convertirlos en mercancía. Pues yo quise que fuera eso, ¿verdad? Estos relatos que iban a contar
esas historias de lucha, esas historias de resistencia. Y ese fue el fin, ¿verdad? Entonces, cuando hablo sobre del Caribe y América, es que, ¿verdad?, el libro está dividido, ¿verdad?, en tres partes. La primera parte yo narro historias que son de América del Sur. Ahí tenemos, ¿verdad?, la historia de Zumbi, de Palmares, que es en Brasil, el Rey Miguel, que es Venezuela, y hago una aclaración, ¿verdad?, que ese Rey Miguel es puertorriqueño. Lo que pasa es, ¿verdad?, que se lo llevaron para allá para trabajar en las minas, pero Miguel es ¿verdad?, un cimarrón guerrero que nació en Puerto Rico, según, ¿verdad?, la historia que pudimos constatar. Luego él va allá a Venezuela, pues, y dirige una de las grandes rebeliones y de las más exitosas que hubo en América del Sur. Luego, ¿verdad?, varios países, y luego paso al Caribe, en donde, ¿verdad?, tomo historias de las islitas y narro con ellas, incluyendo a Puerto Rico, que tiene dos relatos. Yo me imagino, tú conoces este texto como maestro de español también, seguro, pero también como hombre de compromiso, sí, que de una forma u otra ha integrado ese compromiso a su propuesta literaria, su quehacer literario. En la página 19 del País de los Cuatro Pisos, José Luis González, en el ensayo que precisamente da título al libro, nos recuerda lo siguiente: lo que importa examinar, aunque sea en forma esquemática por razones de espacio, para responder a la pregunta de ustedes, es en primer término el nacimiento y el desarrollo de cada una de esas culturas. Lo más indicado es empezar por la cultura popular, por la sencilla razón de que fue la que nació primero. Ya es un lugar común decir que esa cultura tiene tres raíces históricas: la taína, la africana y la española. Lo que no es lugar común, sino todo lo contrario, es afirmar que de esas tres raíces la más importante, por razones económicas, sociales y en consecuencias culturales, es la africana. Hay un relato que hace un ratito me decías que construiste a base de un epígrafe de Fortunato Vizcarrondo. ¿Qué relación puede tener con esta manifestación, ¿no?, de José Luis González, de la importancia del hombre negro y de la contribución del hombre y de la mujer negra a la cultura puertorriqueña? Sí, muy bien menciona el maestro José Luis González, de hecho, el maestro de muchos, ¿no? Es uno de los mejores narradores que tiene Puerto Rico. Pero en su ensayo él atina muy bien de nuestra raíz africana, prácticamente es el cimiento de todo, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, en el caso del cuento Coco Vale tenemos un relato que se titula Cangrejos. Es una recreación, ¿verdad?, de la defensa de 1797, cuando el general Abercrombie trató de tomar a Puerto Rico por asalto con su ejército, y las tropas, ¿verdad?, urbanas que estaban en San Juan defienden de una manera heroica a San Juan, ¿verdad?, la puerta de San Juan. Lo que no se constata mucho, ¿verdad?, en la historia, si se menciona, se hace de manera somera, es que había un regimiento titulado el Regimiento de Morenos Libres de Cangrejos, y este regimiento, ellos eran artilleros y infanteros, prácticamente fueron los que lograron, ¿verdad?, colocar una primera línea de defensas en las playas, ¿verdad?, de ese litoral, y defender a Puerto Rico. Por lo tanto, ¿verdad?, ya aquí hay una presentación de la diferencia, ¿verdad?, de esta lucha insular, de esta lucha propia nuestra, a diferencia de lo que estaba haciendo España, ¿verdad?, que España pues, prácticamente fue nula la aportación ahí. Prácticamente fueron los insulares los que estaban aquí, incluyendo, ¿verdad?, estos afrodescendientes que lucharon contra Puerto Rico, contra Inglaterra a favor de la isla de Puerto Rico. Así que claramente, ¿verdad?, estamos viendo los cimientos de lo que sería la nación puertorriqueña, obviamente dicha, ¿verdad?, y ese esfuerzo ¿verdad?, de defender a Puerto Rico de la invasión inglesa, que fue exitosa definitivamente. Tomamos un minuto para hacer un anuncio de gratitud importante al compañero Ricardo Prats, autor de Historia Oral desde el Salón de Clases, cuaderno de trabajo, que se encuentra disponible en la librería Mágica y Claritienda.
Igualmente a la compañera Margarita Cruz Lucía, autora de Marbella, la historia de una sirena y la historia de un pueblo marino que subyuga a sus súbditos. Se encuentra también disponible en la librería Casa Norberto, en la librería Norberto González y en la librería Laberinto, así como en Libro 787, Google Books y Amazon. Igualmente quisiéramos agradecer el texto publicado por el Centro de Estudios de Investigaciones del Suroeste de Puerto Rico de Pablo Crespo Vargas, Inquisición Española y las Supersticiones en el Caribe Hispano, hasta 1632. Se encuentra disponible en la librería Mágica y en Amazon. Entre lo que haces, cuentos, microcuentos, también haces teatro, también haces ensayo de investigación, eres doctor con una tesis ya defendida. Te pregunto, ¿en cuál de todas esas géneros te sientes más cómodo, fluyes mejor? ¿Te sirve también como proyecto de vida, como arma de resistencia? ¿Con cuál de ellos crees que lo haces mejor y te sientes más cómodo? Sí, definitivamente la narrativa, ¿verdad? Me da unas herramientas para yo poder contar, me encantan las historias, contar historias, ¿verdad? Y la narrativa pues nos da esas herramientas para poder compartir estas historias de una manera, ¿verdad? Que sea atractiva, interesante. Me gusta también el teatro pues yo he escrito, ¿verdad? Obras, de hecho una de ellas se presentó en el Festival del Fresco del 2019. Pero realmente, ¿verdad? Es el relato el que me permite a mí, ¿verdad? Fluyó mejor. Creo que tengo más técnica en la parte narrativa. Aunque en el teatro he hecho cosas, ¿verdad? Interesantes. Y ahí está mi amigo Carlos Canales, que siempre ha sido un mentor. Pero es el relato realmente el que me llama la atención. Y, ¿verdad? Aprovecho para mencionar que estamos trabajando con una novela que saldrá pronto. Porque la narrativa siempre ha sido el primer amor, como se menciona. Aquí está Carlos Canales, le da saludo a Carlos. Sí. Está por ahí. Gran amigo, gran amigo. Vives en el Caribe, trabajas cuentos que están basados en el Caribe, pero también en las Américas, y la resistencia del hombre y la mujer negra en el Caribe y las Américas a la dominación española. Te pregunto, ¿cómo el cuentista nos devela su mirada al Puerto Rico que habita, el Caribe donde hace literatura, donde hace microliteratura, donde hace teatro? ¿Cómo nos devela, cómo nos hace ver ese Caribe desde el punto de vista de hoy? Sí, prácticamente yo he tratado siempre de presentar una respuesta al canon que está, a la oficialidad literaria, que muchas veces pues olvida estos elementos, ¿verdad? de la raza, los elementos culturales, las aportaciones afrodescendientes, muchas veces pues no se toman en cuenta. Es hace, ¿verdad?, varios años que ya se ha tomado, ¿verdad?, un giro distinto, pero prácticamente cuando estábamos siendo formados había como un hueco, ¿verdad?, de toda esta aportación. Yo vine a conocer por ejemplo, a M.C. Sear ya cuando yo estaba en mis estudios de maestría, cuando esto es un excelente poeta caribeño, y ¿verdad? Yo siempre pensé que el Caribe, que Puerto Rico debe estar insertado ahí. Puerto Rico debe ser parte de ese conglomerado de países que prácticamente, a ver, Puerto Rico se ve como aparte, pero Puerto Rico comparte las mismas raíces desde el punto de vista histórico, social, étnico, político, histórico, y Puerto Rico siempre como que se le ve fuera de ese conglomerado. Entiendo que pues yo escribo para eso, para insertar a Puerto Rico en esa corriente, como lo hacían, ¿verdad?, nuestros primeros padres de la patria, Betances, que tenía esa visión de esa Antilla, ¿verdad?, de esa nación ultramarítima antillana, que lamentablemente pues ese proyecto se detuvo.
pero creo que desde el punto de vista cultural e histórico sí debe de estar. Y nosotros debemos de extender puentes a nuestros hermanos del Caribe e insertarnos ahí, ¿verdad? También como parte de ese conglomerado caribeño que es tan importante, ¿verdad? Para la historia y para la literatura y el arte. Yo traje este texto, Menjunje, de Mervin Román. Él es oriundo de Yabucoa, pero es de Arecibo. Yo soy de Isabela y nos están oyendo en el oeste. Y lo traje porque tiene un poema que, como ves, no tiene solamente de título una I, no griega. Entonces, es un poema que de una forma u otra integra la presencia de esta cultura africana y en el Puerto Rico de su época. Y igual hemos visto desde Palés para acá, en la poesía sobre todo. Fortunato Vizcarrondo también se destacó como poeta. Recientemente se ha estado dando una literatura que integra en el cuento ese pasado, pero tú haces algo bien particular. Aquí no hay epígrafe. Tú de una forma u otra rescatas dos cosas, o por la vía de que sea rescate de una literatura afrodescendiente que de una forma u otra te sirve a ti para construir un relato hoy, pero también de documentos históricos que de una forma u otra han estado reflejando la presencia mulata, negra en las Américas, en el Caribe. Eso me parece una novedad tuya. Yo no la había visto en un texto en Puerto Rico. 2019, ¿qué estaba pasando? 2018, 2017, en tu formación, ¿qué había diferente en el escenario público que te lleva a ti a decir, bueno, si yo no lo rescato, nadie lo rescata, porque yo no he visto que nadie lo haya hecho? Sí, o bien pocas personas. Por ejemplo, en el caso, creo que la doctora Dennis tiene un relato parecido al de Cangrejos, que también ella hace una recreación de esta batalla del 97. Pero integrar textos históricos, tanto de literarios como históricos, al texto previo al desarrollo de tu relato. Eso es nuevo. Sí, pues por el contacto de nuestros estudios doctorales, además de la literatura, también yo soy un fanático de la historia nuestra, la historia puertorriqueña y caribeña, y prácticamente yo utilizo el relato como una puerta, ¿verdad? El relato prácticamente pues nos da la base historiográfica, pero luego entonces se abre a la parte literaria, es decir, es como si fuera la antesala a lo que viene luego. Este relato, este epígrafe prácticamente nos está diciendo, mira, aquí está el elemento histórico, abre la puerta para que entonces pases a la parte narrativa, literaria, artística, y darle base, ¿verdad?, a la historia como tal, para que sepan, ¿verdad?, que sí, que tiene elementos históricos, que tiene elementos intrahistóricos, y que se sustentan en ese pasado que está, ¿verdad?, recreado y está constatado, ¿verdad?, por la historia, y también por la historia no oficial, que esa es, ¿verdad?, como decía Edward Glissant, esta es la historia con H minúscula, que esa es la que la oficialidad no quiere tocar, ¿verdad? Pues nosotros tratamos de hacer ese esfuerzo, ¿verdad? Tocar esos elementos históricos, y el epígrafe sirve como una puerta o una antesala entonces al relato. Paso un anuncio de quienes nos auspician y nos hacen posible estar aquí hoy. Muy importante. El libro Algunos de mis ensayos preferidos, 1979 al 2021, de Julio Muriente Pérez, editado por Publicaciones Gaviota, se encuentra disponible en la librería Norberto González y otras librerías de la isla. También agradecemos a Family Nutrition Spot, productos para una mejor salud y energía, localizado dentro del pueblo de Trujillo Alto, abierto de lunes a viernes de 6:30 AM a 6 PM y sábado de 8 a 3 PM.
se consiguen los mejores megaté, batidas, desayunos. Contacto Instagram y Facebook con Family Nutrition Spot para órdenes al 787-635-8087. Sé que estudiaste ese grado doctoral en el Centro de Estudios Avanzados y que uno de los énfasis, ¿no?, dentro del programa de estudios más allá de un curso en el centro está desde el punto de vista literario como también desde el punto de vista histórico, ¿no? Esos contenidos que de una forma u otra se ven en tu texto. Hiciste una tesis doctoral, ¿cuál es el tema de esa tesis? Sí, yo utilicé la novela de Manuel Zapata Olivella, escritor colombiano, una novela titulada Changó, el Gran Putas. Es una novela total, ¿verdad?, que él escribe en el 1979. Y yo traté de probar a través de la novela cómo la novela contiene discursos escondidos. De hecho, ahí está la base, ¿verdad?, también de lo que yo hago luego con Coco Vale. Discursos escondidos, ¿verdad?, que la oficialidad no quiere mencionar. Entonces, ¿verdad?, yo utilizo el teórico Foucault para entonces entrar a desentrañar esos discursos escondidos de la novela, que también es una novela, ¿verdad?, abolicionista, una novela donde se presenta la lucha de los afrodescendientes en el Caribe y en Colombia, definitivamente. Y probé, ¿verdad?, a través de mi tesis, cómo esos discursos alternos, esos discursos escondidos, están presentes en la novela de Manuel Zapata Olivella, que en cierta medida, no sé si él lo hizo, ¿verdad?, de manera dirigida o no, pero encontramos esos discursos de resistencia, discursos, ¿verdad?, de apropiación del discurso soterrado, y pudimos, ¿verdad?, trabajar con esa narrativa. La tesis fue trabajosa, porque utilicé Foucault no es fácil de trabajar. Foucault es un filósofo y un crítico bien complejo, pero pudimos, ¿verdad?, lograr desentrañar esos discursos que están en la novela del escritor Manuel Zapata Olivella, escritor colombiano. Que como yo le mencioné primeramente, yo pensé trabajar primero con Barnett, pero la novela de Manuel Zapata Olivella me daba más elementos, ¿verdad?, de estos que estábamos buscando, de estos elementos soterrados. Y entonces decidí irme por Changó el Gran Putas. Pero el texto de Barnett es genial. También se hubiera prestado para este tipo de estudio. Que quería preguntar algo precisamente sobre una de las expresiones aquí, esclavo fugitivo. Y hay un cuento en el que tú trabajas la figura de Agripina. Y Agripina está asociada a la experiencia de la libertad. El baile también está asociado a la experiencia de la libertad. Háblanos de Agripina, de cómo la integras de una forma u otra, integrando perspectiva de género a tu relato sobre la presencia afrodescendiente en las Américas y en el Caribe. Sí, Agripina sería, ¿verdad?, una de las representaciones de esta mujer luchadora, esta mujer cimarrona, esta mujer valiente que se enfrenta a un sistema completo, ¿verdad?, un sistema esclavista terrible. Y ella sería una de las representantes en el caso de Puerto Rico, ¿verdad?, aunque yo hablo de otras mujeres que luchan contra el sistema esclavista, pero ella es una de las de acá, de las de Puerto Rico. Y este relato, ¿verdad?, fue uno de los últimos que yo trabajé, porque por podemos decir por una casualidad, yo encontré una reseña histórica que hablaba sobre ella. Entonces yo la encontré tan genial y dije, no, yo tengo que incluirla a ella en el relato en Coco Vale, que ya prácticamente el editor ya lo tenía preparado, pero cuando vi esta reseña histórica que hablaba sobre ella, pues yo quise cambiar. Yo dije, no, pero ella tiene que estar incluida. Y así pues trabajé un micro relato con ella, especialmente, ¿verdad?, la parte en donde ella ya va fugitiva y un carretero le pregunta para dónde ella va. Ella menciona que ella va al Cabildo de Ponce a exigir su libertad, ¿verdad?, porque había una tradición que si la persona, ¿verdad?, entre comillas, el amo del esclavizado,
viajaba a otro país en donde allí hubiera libertad, se supone que cuando regresaran esa persona esclavizada se le tenía que dar la libertad. Y Agripina viajó a varios lugares con la familia a la cual ella servía, a lugares en donde ya la esclavitud no existía. Por lo tanto, ya tenía, ¿verdad?, la razón moral y jurídica para entonces otorgarle la libertad. Yo encontré, ¿verdad?, su lucha, ¿verdad?, su arrojo, lo encontré genial para cerrar Coco Valley, que yo creo que es el penúltimo cuento del relato. Hay una relación entre el concepto de cimarronaje, resistencia, solidaridad, persecución, camuflaje. ¿Cómo fue el encuentro de usted con una literatura de este tipo, histórica, fuera de carácter literario, incluso pues de carácter no histórico? Y cómo ese conflicto entre lo racial y precisamente lo que me dice en el caso de Agripina, lo político, cómo le trata al tratar de la presencia cimarrona a manera de relato con trazos históricos. Sí, me está dando el caso de Agripina, un poco, ¿no?, del conflicto que había entre lo que eran las instituciones vigentes dentro de Puerto Rico y los derechos que ella tenía en virtud de el estatus o condición propia de un esclavo fugitivo fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. Sí, en el caso de, ¿verdad?, ese fue el caso de Agripina, pero otros casos, ¿verdad?, que se contienen en Coco Valley, habla sobre, por ejemplo, casos de esclavizados que prácticamente tenían ya su carta de libertad, o habían ganado su libertad, pero, ¿verdad?, otra vez los amos, entre comillas, pues no querían, ¿verdad?, otorgarles esa libertad. Entonces ellos toman la iniciativa entonces de buscar su propia liberación. Y cuando habla, ¿verdad?, usted habla del camuflaje, es bien importante, ¿verdad?, porque ellos llevaron diferentes formas de lucha, ¿verdad? No simplemente era la lucha abierta, como lo hacía el cimarrón ya directo, ¿verdad?, que prácticamente el cimarrón era un soldado, prácticamente, ¿verdad?, que luchaba por su libertad. Pero también había otras formas de lucha. Por ejemplo, el sabotaje a las empresas, a la industrialización con la caña de azúcar, con los cultivos. Muchos de los luchadores de la libertad usaron, ¿verdad?, el sabotaje para detener el desarrollo de la producción. También, por otro lado, ¿verdad?, muchos de ellos utilizaron, ¿verdad?, y se oye un poquito crudo, pero fue así, pero también pues fue justo, que ellos envenenaron, ¿verdad?, muchos de sus amos, ¿verdad?, de una manera solapada, como hay uno de los relatos, ¿verdad?, el dueño de la hacienda pedía su jarabe y llegó la mujer esclavizada, sí, te voy a dar el jarabe, y lo que le dio fue le dio una medicina que no olvidó nunca. Usaban formas diferentes de lucha, ¿verdad? Y de solidaridad, de igualdad, silencio, sí, de camuflaje, de mover. Para tú moverte de una zona a otra, obviamente tendrías que contar con una red de solidaridad. Sí, sí, definitivamente. En solitario era muy difícil. El palenque se convierte en un contraespacio de la institución esclavista. El palenque se convierte en un espacio de liberación y al mismo tiempo de solidaridad, ¿verdad? El palenque prácticamente era era la contraofensiva contra la hacienda esclavista. Y allí pues prácticamente, ¿verdad?, sí que habían leyes, pero el esclavizado se sentía liberado, se sentía con los suyos. Y también eran momentos de transmitir información, como esa que decía de una dosis que sirve para envenenar. Sí. Y de una forma u otra pues hacer justicia. Sí. Por los mecanismos alternos de justicia que no son los tradicionales. Sí. En el caso del relato de Sciorra y Encarnación, que relata, ¿verdad?, la revuelta de 1827 en Bayamón, con Marco Sciorra, ¿verdad?, este personaje ha sido conocido, que de hecho, ¿verdad?, yo cuando hablo sobre ese relato me da un poco de risa porque nosotros vimos, ¿verdad?, hace años la versión que presentó el cineasta Carlos Molina del Cimarrón, esta película que se presentó,
y presentaban a este Marco Sciorro como una persona esclavizada, pero que prácticamente era fásico. Prácticamente él no podía verbalizar, excepto, ¿verdad?, en su dialecto africano. Pero la historia dice que ese no era Marco Sciorro. Marco Sciorro sí, ¿verdad?, fue una persona, ¿verdad?, secuestrada de África, traída acá, ¿verdad?, en la zona de lo que hoy día es Bayamón. Pero Marco Sciorro, según los estudios, ¿verdad?, históricos, esta persona tenía que ser políglota, porque él tenía contacto con los piratas ingleses, con los piratas franceses, y también tenía contacto con algunos de los emisarios que enviaba el presidente Boyer a Puerto Rico, ¿verdad?, para que Puerto Rico también entrara en una fase de liberación y de independencia. Pues Marco Sciorro era el contacto en Puerto Rico. Por eso esta persona, ¿verdad?, el capturarlo valía tanto, ¿verdad?, capturarlo vivo. Y el relato menciona, ¿verdad?, cuando agarran a la otra líder, a María Encarnación, ella, ¿verdad?, ella la latigan, la torturan, pero ella no dice, ¿verdad?, dónde está Marco Sciorro. Ella prefiere morir a delatar a un compañero de lucha, y eso es bien importante, porque ahí también se muestra, ¿verdad?, que ellos estaban dispuestos a luchar con todo lo que tuvieran para poder enfrentarse a ese sistema terrible que fue el de la esclavitud. ¿Cuán importante es para Carlos Manuel que el narrador sea Carlos Manuel? Que la historia que se transmite, por lo que me están diciendo, la transmita un descendiente de esclavos, esclavizados, cimarrones, y no un hombre blanco, por decir así. Pues aquí, ¿verdad?, podemos subrayar la cuestión de la experiencia, ¿verdad? Yo desde niño siempre vi esa ausencia de personajes, ¿verdad?, de nuestra etnia, que nos representaran dignamente. Cuando lo hacían, ¿verdad?, lo que uno veía era pues personajes que eran motivos de burla, que se utilizaban para eso, para burlar. Ahí, pues, ¿verdad?, la taberna india, nos recordamos que este señor Diplo, ¿verdad?, presentaba. Pero no veíamos, ¿verdad?, figuras heroicas, figuras que presentaran, ¿verdad?, nuestra etnia. No nos veíamos reflejados en ¿verdad?, en estas representaciones, tanto en televisión como en radio. Pero en la medida que empezamos a estudiar, empezamos a prepararnos, nos damos cuenta de que sí estaban. Las verdades estaban soterradas, estaban escondidos. Pues definitivamente, yo siento el deber de presentarlos como son, ¿verdad?, por mi familia, por lo que traigo como herencia, por lo que representó, ¿verdad?, el hecho de ser, ¿verdad?, nacido bajo esa etnia que atesoro con mucho cariño. Pues yo me vi motivado, y al mismo tiempo, ¿verdad?, siento el deber de hacerlo por nuestros ancestros, por lo que, ¿verdad?, por esa herencia, por ese tesoro de sentidos que están ahí. Debo hacerlo y voy a continuar, ¿verdad?, porque ese tema no termina con Coco Vale. Yo quiero seguir trabajando. Pues gracias, Carlos. Queremos también agradecer al licenciado Israel Roldán por su donativo. También queremos de una forma u otra en este momento agradecer el Estado Nacional Soberano de Borinquen, que cumple 10 años de haber sido restaurado. Queremos invitarles a la conmemoración que se llevará a cabo el sábado 29 de octubre a las 11 de la mañana en el monumento del general Antonio Valero de Bernabé en Fajardo. Y una vez más queremos agradecer al licenciado Roldán, Israel Roldán, por su donativo. Carlos, te traje el dato porque lo traté de cruzar con lo que estabas planteando de cómo de una forma u otra en el cine se había traído un personaje que de una forma u otra traes en tus relatos. Pero traías ese dato, no me lo inventé, el de la importancia de que comenzáramos a narrar, en el caso tuyo como hombre afrodescendiente, desde el punto de vista de tu experiencia de vida, las vidas de tus ancestros, de los que de una forma u otra te dieron razón de ser para estar hoy aquí, haber sido docente en Arecibo.
en esas historias de vida, con qué sorpresas te encontraste que de una forma u otra no eran las que de una forma u otra nos habían narrado el canon oficial y nos había tratado de dejar ver, además de esa, ¿no? Donde el personaje a ti te resulta poliglota y en el caso de quienes de una forma u otra lo trajeron en el cine, Molina, no lo podía hacer, tenía que ser un hombre mudo. Sí. Aunque solamente dominaba su dialecto africano, que ya sabemos que no era así. Marco Cioro tenía contacto con todas esas personas de diferentes lenguajes. Pero también desde el punto de vista de la televisión, por ejemplo, en mi casa, pues, cuando éramos pequeños, no había televisión. Nosotros solamente dependíamos de la radio primeramente. Luego fue varios años que, ¿verdad?, mi papá, con mucho esfuerzo, compró un televisor. Pero cuando nosotros escuchábamos, por ejemplo, las voces de Ismael Rivera, de Bobby Capó, de Rafael Hernández, Rodríguez, nosotros pues, en nuestro imaginario jamás hubiéramos pensado que eran gente negra, porque, ¿verdad?, no era el modelo, ¿verdad?, no era el modelo que habíamos visto cuando podíamos ver televisión en casa de los vecinos. El modelo era Tom Jones, tipos blancos, tipos americanos. Y cuando mi papá pone la televisión por primera vez en la sala y vemos en el show de las 12 que Ismael Rivera y Cortijo eran gente como nosotros, definitivamente eso fue una fiesta en mi casa. Porque no teníamos la concepción de que estos músicos eran de nuestra etnia, ¿sabes? Porque lo escuchábamos por radio, no teníamos contacto de ellos desde el punto de vista visual, solamente nos dejábamos llevar por la voz, pero cuando los vimos en televisión definitivamente fue un descubrimiento enorme. Entonces ya ahí comenzamos, ok, aquí hay otra forma, ¿verdad?, como niños, ¿verdad?, aquí hay otra forma de ver entonces nuestra etnia. No simplemente es, ¿verdad?, la señora del café Yaucono, la sirvienta, no, aquí hay otros elementos importantes, ¿verdad?, elementos, ¿verdad?, que pueden protagonizar y que pueden servir de arquetipos, ¿verdad?, para la juventud y para la niñez puertorriqueña. Y fue un descubrimiento definitivamente. Y así, en la medida que seguimos estudiando, yo siempre trataba de buscar hacia mi herencia. Trataba de buscar, ¿verdad?, elementos de mi herencia, y siempre me llamaban la atención los elementos de, por ejemplo, Usmail de Pedro Juan Soto. Yo en la escuela superior la leí, pero no estaba asignada en el curso, pero me llamó la atención. Cuando yo supe que el protagonista era un descendiente, era un afrodescendiente, yo dije, yo quiero leerlo, yo quiero leer ese cuento. Igualmente, ¿verdad?, con José Luis González, sus cuentos, ¿verdad?, que tienen muchos elementos afrodescendientes, era uno de mis favoritos, porque siempre busqué cuál es la representación nuestra en la literatura, en las artes. Siempre me ha llamado la atención en ese aspecto. Eres maestro de español, fuiste maestro de español o eres profesor universitario de español. ¿Cuán importante es la apropiación de los instrumentos, en el caso del lenguaje, del dominante, en lo que pueda ser la agenda del dominado? Sí, importantísimo. Nosotros vamos a presentarle a los estudiantes que hay alternativas, ¿verdad?, que no simplemente es, ¿verdad?, lo que se ha presentado como parte del canon, que hay más allá. Hay otro mundo, un mundo interesante, un mundo de tesoros de sentidos, un mundo de aportaciones que, aunque el sistema oficial los tiene ahí escondidos, los tiene, ¿verdad?, tapaditos, son una enorme aportación a nuestra herencia, a nuestra tradición, a las costumbres, a la cultura, que son importantes, ¿verdad?, que los estudiantes las conozcan, bien importante, ¿verdad? Y, ¿verdad?, y como mencionamos, ¿verdad?, como yo le he dicho a veces a los estudiantes de escuela superior, tú puedes sentirte puertorriqueño si escuchas una décima. Tú puedes sentirte puertorriqueño si escuchas o si, por ejemplo, valoras una artesanía indígena, y te puedes sentir orgullosamente puertorriqueño si escuchas la bomba puertorriqueña. Porque las tres somos uno. Esos tres elementos están integrados, y eso es lo que somos como puertorriqueños. O sea, no tenemos que estar haciendo esos apartes
todo unido forma el puertorriqueño. Y el puertorriqueño es distinto, pero al mismo tiempo es igual en las tres. El idioma puede ser un arma de resistencia. Sí. Y es curioso porque en tu caso se dan todas las razones y los motivos para que lo haya sido. Y ese trabajo me recordó mucho eso, porque cuando leía tu biografía y los datos que de una forma u otra fui buscando en internet, Facebook, yo vi que tú habías hecho del idioma un fusil para de una forma u otra reivindicar lo que han sido las luchas de tus ancestros o de los ancestros que de una forma u otra han habitado esta tierra nuestra. Queremos también una vez más agradecer al licenciado Israel Roldán por su donativo. Y Carlos, te quería decir que en tu trabajo tú integras los ritmos y traíste a colación el cómo de una forma u otra para ti fue impactante el encontrar que aquellos hombres que habían marcado tu ritmo en tu niñez, los salseros, los del son cubano en Puerto Rico, pero de origen nuestro, puertorriqueño, Ismael Rivera, Cangrejos, cómo de una forma u otra ese imaginario que ellos te transmitieron de lo que era Cangrejos te llevó a ti a identificarte con tu idioma, con tu cultura de puertorriqueño, y de una forma u otra identificar en ellos toda una tradición de resistencia y de una aportación distinta a la que históricamente nos habían narrado, y que de una forma u otra quizás en la escuela tú habías aprendido. Sí, aunque en la escuela superior pudimos leer un fragmento del entierro de Cortijo de Edgardo Rodríguez Juliá, a través de los estudios en la maestría. Realmente vimos entonces, ¿verdad?, la relación que hay entre la música, ¿verdad?, y estas formas de cimarronaje contemporáneo. Entonces, ¿verdad?, podemos hacer una conexión entre esa música, la bomba, que prácticamente, ¿verdad?, la bomba constituía un lenguaje, ¿verdad?, de lucha y de resistencia, para entonces pues, afincar, ¿verdad?, esos elementos culturales. Por ejemplo, ¿verdad?, aquella bomba famosa de don Rafael Cepeda, que decía: no le den el suelo, déjalo parar. O sea, esa bomba prácticamente es el Coco Ballet. Es el Coco Ballet, ¿verdad? Y eso lo pudimos ver, ¿verdad?, a través de los estudios. Aunque él no menciona el nombre del baile, pero se sabe, ¿verdad? Cuando él dice no le den el suelo, déjalo parar, es un combate de Coco Ballet. Ahí lo que se está presentando es un duelo, ¿verdad?, de los mejores bailadores, que luego, ¿verdad?, del duelo pasa a ser que la lucha, el combate. Y ellos lo hacen de esa manera, primero con palos, y también incluían los pies, ¿verdad?, la forma del baile, con patadas. Parece que el bailarín pues dominó al otro, y prácticamente, ¿verdad?, el público lo que le decía era que le diera tiempo para que él se parara y pudiera responderle. O sea, todos esos elementos los encontramos, ¿verdad?, a través de los estudios subgraduados y graduados, porque pudimos encontrar esos elementos, ¿verdad?, esos contribuciones que están en la música, que es bien importante. La música es clave para ¿verdad?, el trabajo literario y artístico que se está haciendo, porque es prácticamente como una bandera, ¿verdad?, que está indicando que hay más elementos ahí importantes. En Puerto Rico hay más de un diccionario sobre palabras indígenas. Yo no conozco de Puerto Rico un diccionario de palabras afroafricanas, afrocaribeñas, africanas que de una forma u otra se hayan transmitido de una generación a otra y que forman parte de nuestro acervo cultural en Puerto Rico. ¿Usted se lo ha encontrado en su larga vida de investigador? Creo que el doctor Álvarez Nazario, no me equivoco, si no, pues me corrigen. Creo que él tiene un libro que habla sobre los elementos, ¿verdad?, sobre el lenguaje africano en Puerto Rico, si no me equivoco. El doctor Álvarez Nazario. Sería el texto sería el elemento afronegroide en el español de Puerto Rico. De Puerto Rico. Creo que él tiene uno
Pero luego también hay ensayos, ahora mismo no tengo los títulos a la mano, pero que también hablan sobre la cuestión del lenguaje, ¿verdad? Estas aportaciones al lenguaje puertorriqueño que vienen de la parte africana. Te pregunto, ese texto trae mucho lenguaje afrocaribeño a tu texto. ¿De dónde surge, no, ese acervo, no, cultural que traes a tu texto? Sí, algunas de las investigaciones, ¿verdad? Como dije, con el contacto con la historia, siempre me llamó la atención, ¿verdad? Y traté de buscar, ¿verdad?, elementos históricos. Entonces, ¿verdad?, en el artículo histórico, en el documento histórico, pues muchas veces las referencias te llevaban al concepto, al término africano y su propia traducción. Entonces, pues yo lo vi como apropiado, pues, incluirlo dentro del texto. Por ejemplo, uno de los historiadores, Richard Price, que tiene un excelente estudio sobre el cimarronaje en todo el Caribe. El libro se llama Sociedades Cimarronas. Ese libro tiene un glosario de términos africanos que fue fundamental para yo poder trabajar con Coco Valley. Fue uno de los que utilicé. No, es que me resultó un poco que en Puerto Rico no lo hay, de una forma u otra te lo inculco, tal vez deba haberlo. Me encontré en mi research que en Argentina sí se ha hecho un esfuerzo, Sí. Pero también me resultó raro porque donde menos quizás presencia de afrodescendientes uno podría pensar que entenderán en su idioma. Así que quizás sea ahora ya de un texto, ¿no?, de un diccionario de africanismos en nuestra literatura, en nuestro idioma, y creo que quizás sí, sería idónea para que nos pueda dar ese background, porque tienes un texto en el que de una forma u otra compilas literatura y historia, que contiene los elementos y que las integras a tus cuentos. De hecho, de lo que usted menciona sobre Argentina, hay un dato importantísimo que aprendí, ¿verdad?, en una entrevista que le hicieron a una escritora argentina, que la palabra tango, sí. La palabra tango tiene, ¿verdad?, origen africano. Esas palabras, y la milonga, ¿verdad?, que es la otra variante del tango. Ambas palabras son de origen africano. Y eso pues nadie lo... Piensan el tango como dengue, algo europeo. La palabra dengue es africana. Eso yo lo aprendí por los argentinos y eso es bien típico de aquí, ¿no? Uno de los... Hay otra pregunta que te quisiera hacer, y esta es una pregunta general que yo la hago a partir de aquel debate que de una forma u otra tienes que conocer, la generación del 30, la revista Índice, la respuesta de qué te sientes, cómo me siento, de ahí surge insularismo y no está toda su beta racista, ¿no?, contra la presencia africana en Puerto Rico, Pedreira. De Antonio Pedreira. Teniendo en cuenta toda esa literatura de esa generación, yo hago esta pregunta a casi todos nosotros, a casi todos los que de una forma u otra entrevisto, y es que te consideras un autor puertorriqueño o no, o un autor que hace literatura, sea esta o no puertorriqueña, o sea caribeña, o lo que sea. ¿Por qué? Y doy el ejemplo de José Luis González, que se expresó en una que otra ocasión, señalando que él, por las oportunidades de vida que tuvo en México, se sentía un escritor puertorriqueño, pero un universitario mexicano. ¿Cómo se siente vos? En mi caso, soy escritor puertorriqueño, pero también escritor caribeño y escritor afrodescendiente. Así yo me veo, ¿verdad?, en mi trabajo, en todo lo que todos los elementos, ¿verdad?, que me han formado. Soy escritor puertorriqueño primeramente, pero también soy escritor caribeño y afrodescendiente, con mucho orgullo. ¿Cómo abordas las leyendas, o dentro de qué contexto literario le abordas? Es decir, la transmisión oral, ¿cómo la traes?
a tus cuentos. Sí, la tradición oral es bien fundamental en este tipo de narrativa, porque prácticamente, ¿verdad?, es presentar la cosmogonía de los pueblos africanos, ¿verdad? Esta cosmogonía, ¿verdad?, está formada por mitos, leyendas. Entonces, pues, el narrador lo que hace es que los rescata y los pone en función de su relato, ¿verdad? Los pone a trabajar para su relato. Y es fundamental, ¿verdad?, que estos cuentos pues tengan la parte histórica, pero al mismo tiempo que el lector pueda también ¿verdad?, estar oscilando los dos lados. La parte histórica y al mismo tiempo también la parte de la cosmogonía, del mito, ¿verdad?, africano que se trae, que le da más riqueza, que le da más elementos de valor al cuento, al relato, y es clave esa parte del mito. Por ejemplo, en el caso de el cuento que se llama Fugido, que es el cuento de Brasil, este Zumbi, que es prácticamente, ¿verdad?, el héroe de la historia. Zumbi prácticamente le daban las características de que él puede estar en diferentes lugares al mismo tiempo, ¿verdad?, la ubicuidad que se le llama, ¿verdad? Pero realmente, ¿verdad?, lo que no se sabe es que él tenía otros compañeros de lucha que estaban dispuestos a morir porque trataban de parecerse a él en la forma de vestirse, ¿verdad? Una estrategia que ellos tenían. Y muchas veces, ¿verdad?, el gobierno portugués atrapaba a ese guerrero y decían, atrapamos a Zumbi. Pero realmente no era él, era otro compañero. Y él aunque lo mataran, él tomaba el puesto de su jefe, de su líder. Y esto se convirtió en una leyenda, ¿verdad?, de que prácticamente podía estar en varios sitios, ¿verdad? Ahí estamos, ¿verdad?, rayando en la cuestión de lo que llama Carpentier, de lo real maravilloso. Este relato tiene muchos elementos del real maravilloso, de lo mítico, están ahí presentes en el Coco Valley. Ya para finalizar, queremos agradecer una vez más al licenciado Israel Roldán por su donativo. Te quisiera pues preguntar un poco cómo integras tu identidad étnica y de género y tu ideología política en ese trabajo creativo que hemos estado comentando hoy aquí. Sí, yo siempre he mencionado, ¿verdad?, que nuestra historia no es la que se supone que se cuente, ¿verdad? Tenemos que ir a una intrahistoria que recoja, ¿verdad?, todos esos elementos que deben de darse a la luz, darse a conocer. Y aunque yo no estoy así dentro de un partido, pero siempre yo me he ido, ¿verdad?, de parte de la justicia. Eso es lo más importante, ¿verdad? ¿Dónde está la justicia? Ese es mi faro a seguir. Por lo tanto, ¿verdad?, la literatura es una forma de lucha, ¿verdad?, una forma de responder, ¿verdad?, a los abusos, a las tiranías. Y yo entiendo, ¿verdad?, que es un deber que tiene el escritor de, con su arte, combatir esas injusticias sociales que hay, ¿verdad?, en nuestro país. Nuestro país, ¿verdad?, que somos víctimas de muchas cosas, ¿verdad?, por estos gobiernos que prácticamente, pues, ya hemos visto lo que han hecho, ¿verdad?, con un país tan bonito y tan lindo y tan lleno de riqueza. Pues el autor tiene esa responsabilidad de presentar, ¿verdad?, esta parte alterna, que no es lo que, ¿verdad?, la cuestión política presenta, pero nosotros queremos entonces aportar, ¿verdad? Y si eso sirve de disuasivo o sirve de una marca para buscar lo correcto, pues Carlos Rivera está ahí presente. Me alegro, Carlos. Sí. Sé que tienes, que lo has mencionado, un proyecto pendiente que es una novela. Háblanos un poco de eso, tenemos un minuto. Sí, la novela es una novela un poquito, ¿verdad?, ¿verdad?, lo que le llaman estas novelas de suspenso, tipo serie negra, lo que llaman en inglés un thriller. Pues estoy trabajándola, ya mismo prácticamente le damos una revisión final y vamos entonces ya a ir a una editorial para presentarla. Aquí estoy trabajando con la cuestión detectivesca, esa novela del detective. Voy por ahí. O sea, que te inicias en el género de la novela. De la novela, con una novela de investigación, Sí. detectivesca. En trabajos algún otro trabajo que quieras hablar, reciente, además de la tesis, ya nos hablaste de eso. Una vez yo hablé con Nina, ¿verdad?, sobre, que de hecho a mí me encantó mucho su libro de la novela del Nazareno,
Excelente. Una novela, wow, yo digo que es genial. Yo tengo un proyecto detenido estamos tratando de hacer un drama sobre Ismael Rivera, ¿verdad? Es un personaje tan rico, tan importante, y estamos en ese proceso también de trabajar un drama presentando la vida de Ismael Rivera y los elementos, ¿verdad? que lo circundan, ¿verdad? En su vida como músico, pero al mismo tiempo, ¿verdad? ¿verdad? Como afrodescendiente y como portador de una cultura que podemos decir centenaria. Y ese es el otro proyecto que estamos también en espera. Ahí Carlos Canales, espero que me dé la mano. Carlos, ahí tiene tarea, Sí. que también es dramaturgo. Sí. Gracias a todos los radio oyentes, a los que de una forma u otra nos han oído durante esta hora. Y Carlos, gracias por estar aquí hoy. Gracias, Wilkin, por la invitación. Muchas gracias.